Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado desde diferentes puntos del país para compartir en el día de hoy un webinar, un encuentro virtual sobre testamentos solidarios. Este encuentro ya es uno de varios que venimos desarrollando a lo largo de estos años, incluida la pandemia. Y lo podemos hacer gracias al apoyo del estudio Marval O'Farrell Mayral, que nos apoya de manera pro bono, es decir, de manera gratuita, para dar curso a muchísimas consultas que recibimos en el día a día sobre una temática que vamos a ampliar y que vamos a conocer de la mano de una doctora, la doctora Julieta Agustina Juan, asociada del estudio, abogada de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a ampliar un poco más qué es esto de los testamentos solidarios. Simplemente a modo de introducción, mi nombre es Elizabeth Masiulis, soy la responsable del área de colaboraciones estratégicas, en donde dentro de todas estas colaboraciones están los testamentos, y hoy estoy muy contenta de compartir con ustedes, con cada uno de ustedes del otro lado, esta información que esperamos que les sea de muchísima utilidad. Simplemente para comenzar, voy a hacer una muy breve presentación de qué es Médicos Sin Fronteras, qué es lo que hacemos, y para eso voy a compartir una presentación que espero que se vea bien. Y de hecho, bueno, ya empezamos y nos metemos de lleno en el webinar. En principio, muchos de los que colaboran, de los que ya vienen colaborando con Médicos Sin Fronteras lo saben, pero para algunas personas no. Médicos Sin Fronteras es una organización independiente, es una organización médica, humanitaria, que brinda asistencia, que alivia el sufrimiento y salva vidas de personas que se encuentran en situaciones de crisis humanitarias con altos niveles de vulnerabilidad, afectadas por conflictos armados, violencia, epidemias, pandemias, endemias, y lo que nosotros también llamamos violencia social, enfermedades olvidadas, es decir, crisis humanitarias que pueden ser de origen natural o de origen humano. Como organización médico independiente, nos podemos encontrar en las crisis, como les decía, más agudas en diferentes partes del mundo, en más de 70 países, con más de 400 proyectos, incluido el mar Mediterráneo. Y esto es posible gracias a nuestra manera de actuar, de testimonio y acción, que básicamente es lo que nos permite estar ahí y poder dar asistencia a quienes más lo necesitan. Asumimos riesgos, como dice aquí la filmina, asumimos riesgos, confrontamos al poder porque somos independientes de cualquier tipo de mandato político, religioso, ideológico, étnico. Y ese logo que vemos en muchas de las presentaciones, inclusive de todas nuestras campañas, es el que nos identifica como organización médico independiente. Entonces, intervenimos en esta situación ante un deterioro agudo de las condiciones médico-humanitarias de una población, básicamente en conflictos armados, en desastres naturales, como les decía, en enfermedades olvidadas, y en poblaciones que están excluidas de la atención sanitaria, por ejemplo, por motivo de un terremoto, como ha sido el terremoto de Haití, pero también puede ser por situaciones de población en movimiento, como nos sucede en situaciones de conflicto armado o también en grandes desplazamientos masivos, como sucede hoy en la guerra de Ucrania, pero también dentro de otros contextos no tan conocidos, como lo que sucede en República Centroafricana, como el éxodo rohingya en Bangladesh. Es decir, estamos en contextos en donde realmente hay grandes poblaciones que carecen de esa atención básica y médica que pueda hacer una diferencia entre la vida y la muerte.
Simplemente para recordarlos, nuestros principios están basados en los principios humanitarios que tiene que ver con este eje de trabajo basados en la transparencia, en la humanidad, en la independencia y la imparcialidad al momento de atender a estas personas. Y fundamentalmente hay algo que nosotros también queremos remarcar en una charla de testamentos que tiene que ver con esta independencia que por mandato desde hace 50 años Médicos Sin Fronteras tiene como organización médico-humanitaria, está totalmente y directamente relacionada con esta capacidad de poder hacerlo, ya que los ingresos provienen en su 97.4% de fuentes privadas. ¿Qué significa? Que nuestros ingresos provienen de individuos, de personas como ustedes, las personas que hoy están conectadas, de legados, es decir, de testamentos que ya representan un 17% de los ingresos de la organización, y en una menor proporción los ingresos de empresas y fundaciones. Este gran volumen de recursos a nosotros nos permite, como les explicaba, estar presentes en estos contextos y con esa capacidad de decidir cuándo sí y cuándo no, en la medida de que realmente esto se pueda llevar adelante, ¿no? Y en términos de nuestros egresos, nosotros siempre tenemos esta regla que se ve aquí en esta gran jeringa que representa las vacunas, ¿no? que nosotros brindamos a diario, en donde hay una distribución del 80 y del 20%. El 80% de cada peso que se recauda se destina a nuestra misión social, es decir, a los proyectos en el terreno que están asociados a estas necesidades que recién les comentaba, y el 20% restante se divide entre un 15% que se destina a lo que es la recaudación de fondos y el resto a lo que sería la gestión administrativa. Este es nuestro compromiso, esta es la transparencia de nuestras cuentas internacionales, y con esta transparencia y esta simplicidad en la manera en que lo estoy explicando es la que nosotros realmente ejercemos y ejecutamos en el día a día. En este sentido, lo que queríamos remarcar es que somos una organización de personas que apoyan a otras personas. Entonces, compartimos los valores de muchas de las personas que nos apoyan, que creen en Médicos Sin Fronteras, que van más allá de su aporte y también nos siguen en las redes sociales porque nos apoyan con lo que implica la difusión y el dar a conocer estos contextos olvidados. Y las personas definitivamente son el primer eslabón de esta cadena humanitaria, ¿no? Entonces, en relación a eso, quería contarles que podemos ser independientes, en definitiva, 7 millones de personas hoy son las que nos permiten como Médicos Sin Fronteras responder de esta manera independiente. Y dentro de esa cantidad de colaboradores y colaboradoras a nivel global, hay una cantidad que cada vez se sensibiliza más con lo que implica dejar un testamento a Médicos Sin Fronteras. Entonces, esta es una tendencia que está creciendo en forma global también, que es más tradicional quizás de las sociedades anglosajonas, sociedades en donde hay una cultura de la previsión de lo que sucederá con el patrimonio. Sin embargo, la ley argentina también establece ciertos criterios para poder realizar un testamento. Entonces, en el día de hoy lo que nosotros queremos transmitir simplemente a modo informativo son estas consideraciones y cuándo se puede hacer un testamento y cuándo no. Y bueno, Julieta ya va a entrar en detalle sobre esto. Y simplemente al final luego de la presentación de Julieta, vamos a presentar una serie de consultas que las personas que se inscribieron ustedes nos han acercado, como para también responder cuestiones puntuales, pero siempre dejamos abiertos nuestros canales de comunicación para que se acerquen y consulten cuando ustedes lo necesiten. Así que le voy a dar la palabra a
Julieta, para que comiences tu presentación con muchísimo gusto y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a vos Elizabeth, muchas gracias a Médicos Sin Fronteras, y bueno, gracias a quienes están del otro lado. Yo también voy a compartir pantalla. Como les decía Elizabeth, mi nombre es Julieta Agustina Juan y soy parte de Marval O'Farrell Mayral. Y la idea es introducir algunas cuestiones o algunas nociones básicas en relación con los testamentos, que como decía Elizabeth hace un rato, son sumamente interesantes porque justamente el testamento es la fuente o la herramienta para la planificación sucesoria, para aquellos que tienen la intención de planificar qué es lo que va a pasar con posterioridad al fallecimiento. El primer interrogante que cabe hacernos es, bueno, ¿qué es un testamento? Y concretamente se trata de un acto jurídico que realiza una persona que quiere volcar justamente su última voluntad respecto de su patrimonio y también algunas cuestiones extrapatrimoniales, pero hoy nos vamos a centrar un poco más en las patrimoniales. ¿Y quiénes pueden testar? ¿Quiénes pueden otorgar un testamento? ¿Quiénes pueden ser testadores en vida? Bueno, concretamente, todas las personas mayores de edad van a poder efectuar un testamento, y para nuestra legislación en Argentina, las personas mayores de edad son aquellas que han cumplido los 18 años, y también que tengan plena capacidad, es decir, en principio que no haya sido declarada la persona incapaz judicialmente. En esos términos, cualquier persona que cumpla con estos requerimientos que establece la ley va a poder otorgar un testamento. En Argentina tenemos dos tipos de testamento reconocidos principalmente por nuestra legislación, y estos dos tipos de testamento son el testamento por acto público y el testamento hológrafo. ¿Cuáles son las particularidades de cada uno de estos? Bueno, concretamente, el testamento por acto público es aquel que se realiza ante un escribano público autorizante y con presencia de dos testigos. Aquellos que participen en este acto del testamento van a tener la obligación de denunciar su existencia. Este sería el tipo de testamento que tiene más formalidades o más solemnidades. Y por el otro lado tenemos el testamento hológrafo, que es el testamento que se hace a puño y letra, ¿no? Es íntegramente redactado por el testador y tiene que tener algunos requisitos puntuales que hay que observar expresamente o puntualmente, porque bueno, justamente si es el testador el que va a otorgar ese testamento en su casa y en el ámbito privado, hay que observar que se deben cumplir con algunas formalidades y algunos requisitos para la validez de este testamento. El testamento hológrafo, como les digo, es un testamento de puño y letra, tiene que estar fechado, es necesario que se incorpore la fecha, que se pueda determinar cuál es la fecha cierta del testamento. Esta fecha puede ser colocada en el testamento antes o después de la firma, y justamente otro de los requisitos es que esté firmado por el propio testador al final de todas las disposiciones testamentarias. Entonces, concretamente, tenemos estas dos vías. Si la intención es la planificación sucesoria y otorgar un testamento, se puede realizar tanto por acto público como a través de un testamento hológrafo, sin perjuicio de que más avanzada esta presentación vamos a darles algunas recomendaciones puntuales, pero están esas dos vías. ¿Qué bienes se pueden dejar o se pueden incorporar dentro de estas disposiciones testamentarias? Aquellas disposiciones que tienen carácter patrimonial, concretamente. Bueno, todo tipo de bienes que tengan un valor económico en el mercado, aquellos bienes que se puedan monetizar. Pueden ser bienes inmuebles, por ejemplo, bienes muebles registrables, automotores, bienes muebles tales como joyas, pinturas, artículos de colección que tengan valor económico, o activos financieros, acciones en sociedades que cotizan en bolsa, dinero, plazos fijos,
fondos de inversión, entre otras cosas. Entonces, concretamente, el testamento es una herramienta muy interesante para aquellos que quieren efectivamente volcar su última voluntad y volcar su intención respecto del destino de estos bienes. Por supuesto, vamos a abarcar de ahora en más cuáles son los límites y con qué alcances se puede testar. A través de un testamento, si la intención de quien otorga el testamento es dejar beneficiarios, justamente, tenemos que distinguir cuáles son estos tipos de beneficiarios, a quiénes se puede instituir y con qué alcance en el marco de los testamentos. En lo que respecta al alcance, tenemos que tener en cuenta que se pueden instituir, se pueden incorporar como beneficiarios en un testamento a herederos universales, que son aquellos que van a tener la vocación o la expectativa de recibir la totalidad de la herencia, es decir, van a tener la posibilidad de recibir la universalidad de bienes que deje la persona que ha otorgado el testamento al momento de su fallecimiento. Se pueden instituir también herederos de cuota, que sería el segundo grupo, que son herederos pero limitados a un porcentaje, es decir, no tienen expectativa respecto del 100%, sino que hay un límite en relación con el porcentaje en el cual el testador ha instituido este heredero. Y por último tenemos una tercera figura, que es la de los legatarios. Los legatarios, concretamente, la particularidad que tienen es que son instituidos respecto de un bien o más bienes, pero que están individualizados, que son determinados o que pueden ser determinables. Es decir, por ejemplo, instituyo a Médicos Sin Fronteras respecto de un bien inmueble concreto que individualizo en el testamento. Es decir, no es que se lo instituye como heredero universal o como heredero de cuota en un porcentaje, sino que respecto de un bien concreto. Estas serían las tres figuras que se pueden utilizar al momento de otorgar un testamento para instituir a beneficiarios e instituir ya sea herederos o legatarios. Hay que tener en cuenta, como noción básica al momento de otorgar un testamento y hacer un testamento, primero, ¿cómo se distribuye la herencia si no hay testamento? ¿Qué es lo que pasa si no hay un testamento? Bueno, concretamente, si no tenemos un testamento, si no tenemos la última voluntad del causante de la persona fallecida, en el momento posterior al fallecimiento, por supuesto, si no tenemos esta última voluntad plasmada en un testamento, quien va a decidir es el legislador, es decir, concretamente se va a tener que aplicar toda la normativa en relación con las sucesiones intestadas, aquellas sucesiones en las cuales no hay un testamento. ¿Qué es lo que hace el legislador? ¿Qué es lo que establece la ley? Bueno, concretamente hace una presunción de la voluntad del causante y dispone quiénes van a ser herederos por ley en caso de que no haya testamento. Estos herederos por ley van a ser los descendientes, los hijos, los nietos, etcétera, en todos los grados, el cónyuge, es decir, quien ha contraído matrimonio y está en matrimonio con la persona al momento de su fallecimiento. Cabe aclarar, y cabe hacer una breve aclaración en este punto, que los descendientes y el cónyuge van en conjunto y concurren ambos a una sucesión, en el caso de que haya ambos. También van a ser herederos por ley, pero en un piso más abajo de prelación o de prioridad, los ascendientes, los padres, los abuelos y demás, en el caso de que no haya descendientes, y también van a poder concurrir con el cónyuge, que, concretamente, el cónyuge va a poder ir ya sea en concurrencia con descendientes o con ascendientes según el caso. También, en un orden más abajo aún de prelación o de prioridades, tenemos a los colaterales hasta el cuarto grado, que en el caso de que no haya descendientes, ascendientes ni cónyuge, van a ser llamados a heredar. Ahora vamos a ver en un rato cuáles son las particularidades de cada uno de estos grupos y que nos importan respecto de los límites que tiene una persona a la hora de testar. Estos colaterales, puntualmente, son en primera línea los hermanos, los sobrinos nietos. Si no hay ninguno de esos grupos, los tíos o los primos en segunda línea de colaterales.
Y por último, si no hay ninguno de ellos, si no existe ninguno de ellos en el marco del contexto familiar, por ejemplo, los tíos abuelos serían los que quedan en el último orden. ¿Qué es lo que pasa si no hay ninguno de estos grupos presentes para ser llamados a una sucesión en concreto? La herencia va a quedar vacante, es decir, como ya lo vamos a ver en un rato, cuando introduzcamos algunos casos hipotéticos, va a quedar concretamente para el Estado, y así lo dispone la ley. Por supuesto, esto en la medida en la que no haya testamento, y es por eso que es importante tener en cuenta estas nociones básicas. Dentro de estos herederos que son instituidos como tales por la ley, es decir, que son reconocidos como herederos por ley, tenemos distintos tipos, y tenemos que tener en cuenta esto a los efectos de saber cuáles de ellos constituyen un límite para efectuar un testamento. Es decir, a cuáles de ellos hay que respetarles un porcentaje mínimo y a cuáles de ellos se los podría desplazar si el testador así lo desea por testamento. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que dentro de estos grupos que veníamos viendo, descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales, hay algunos de ellos que son herederos forzosos y que van a tener una porción legítima reservada para ellos. Ahora vamos a ver en breve a qué nos referimos cuando hablamos de porción legítima. Los herederos forzosos concretamente van a ser los descendientes, el cónyuge y los ascendientes. ¿Por qué se los llama herederos forzosos? Porque justamente van a tener un piso mínimo que es inderogable, que el testador no va a poder modificar ni reducir. Si bien se puede otorgar un testamento, hay que tener en cuenta los límites que estos herederos forzosos implican, es decir, aquella protección que se les otorga a estos herederos forzosos. Esta protección tiene el título, tiene el nombre de porción legítima, y es concretamente la porción mínima que le corresponde a estos herederos forzosos, de la cual no van a poder ser privados ni por testamento ni por actos entre vivos a título gratuito, como por ejemplo las donaciones en vida. Y si bien esta presentación no versa sobre donaciones, mencionamos esto para que quien va a otorgar un testamento tenga en cuenta que las donaciones en vida también hay que tenerlas en cuenta a los efectos de en su totalidad, no vulnerar ese piso mínimo que tienen los herederos forzosos. Además de estos herederos forzosos, tenemos a los herederos que son herederos legítimos, están reconocidos por la ley, pero no tienen esta categoría de forzosos, no tienen esta calidad de heredero forzoso. ¿Y cuáles son estos? Son los colaterales, que mencionábamos hace un rato. Los hermanos, los sobrinos nietos, son herederos reconocidos por la ley y son herederos instituidos como tales, pero que no tienen este piso mínimo inderogable, este piso mínimo del cual el testador no puede privar a esos herederos. ¿Qué es lo que significa esto? Que le va a dar más libertad de disposición al testador en el caso de que, bueno, los únicos herederos que tenga sean colaterales. Veamos cuáles son los límites. Ya dijimos que para los colaterales en realidad no habría un límite porque por testamento se podría disponer del 100% de los bienes. Veamos los límites que tienen los herederos forzosos. Si el testador tiene hijos o descendientes en términos generales, la porción disponible, la parte en la cual sí va a poder disponer por testamento y va a poder instituir respecto de esa porción de sus bienes a un tercero, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, va a tener un límite de hasta el 33,3%, porque los descendientes tienen 2/3 de protección, de esta protección que es llamada porción legítima. Entonces, hasta un 33,3% podría instituirse en favor de un tercero libremente, ese sería el límite. Si este testador tiene solo un cónyuge, va a poder disponer hasta el 50%, acá tiene un poco más de margen, porque la porción legítima es un poco menor para el caso del cónyuge, y la misma porción legítima aplica para los ascendientes, es decir, para los padres. Por ejemplo, se puede disponer hasta el 50%, porque en el caso del cónyuge y de los ascendientes, en términos generales, esta porción reservada, este piso mínimo, va a ser de 1/2.
Hay que tener en cuenta, independientemente de que ahora vamos a ver algunos casos concretos para que se entienda mejor, que si el cónyuge concurre con los hijos, es decir, si va a la sucesión junto con los hijos o con descendientes, la porción legítima que se va a tomar es la mayor, es decir, la de los descendientes. Es decir, en este caso, tomo la limitante de hasta el 33,3%. Si solo está el cónyuge y no hay hijos, no hay descendientes, tenemos este 50% como regla general. Bueno, si se quiere bajar un poco la realidad o bajar un poco la práctica de esto que venimos viendo, hemos propuesto, y nos pareció interesante con Elizabeth, ver algunos casos hipotéticos que se pueden dar y que quizás son los casos que se dan generalmente o que se pueden llegar a dar, sobre todo para quienes nos están escuchando del otro lado. El caso 1, el primer caso, es el caso en el cual se podría instituir a Médicos Sin Fronteras como heredero universal. Recordemos que el heredero universal tiene la potencialidad o la expectativa de recibir el 100%. El primer caso que podemos ver es una persona que no tiene herederos, concretamente, y que otorga un testamento, efectúa un testamento, dejando o instituyendo a Médicos Sin Fronteras en un 100% de los bienes que deje al momento de su fallecimiento. En este caso, va a instituir a Médicos Sin Fronteras como heredero universal. En este caso, la persona sin herederos, por supuesto, no va a tener ninguna limitante para otorgar el testamento, porque, por supuesto, no tiene estos límites que sí implican los herederos forzosos. En este caso, habría una plena libertad de disposición y esto implicaría que se pueda instituir a un tercero en un 100%. El caso 2, que nos pareció interesante traer como caso hipotético, es también un caso en el cual se puede instituir a Médicos Sin Fronteras como heredero universal, pero en este caso no es que no hay herederos, sino que el testador tiene parientes colaterales. Es decir, no tiene herederos forzosos, no tiene descendientes, no tiene cónyuge y no tiene ascendientes, y sí tiene, por ejemplo, a un hermano que es un pariente colateral, y en este caso, como ya lo dijimos hace un rato, los parientes colaterales no tienen esa categoría de herederos forzosos, no configuran ese límite para el testador a la hora de disponer de sus bienes, entonces podría perfectamente, si así lo dispone y así lo quiere hacer el testador, disponerse del 100% y otorgarse el carácter de heredero universal a Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, hasta el 100%, es decir, no hay un límite. Por supuesto que, como vamos a ver en un rato, también se puede instituir a médicos en concurrencia con un pariente colateral, si así se desea, pero si la intención es instituirlo en un 100%, los colaterales no configuran una limitante en este sentido. El tercer caso, interesante para considerar y para tener en cuenta, es un caso en el cual se instituye o se podría instituir a Médicos Sin Fronteras como heredero de cuota. Por ejemplo, en el caso de que el testador tenga cónyuge e hijos, en este caso hipotético tenemos al testador que tiene una esposa y tiene un hijo. En este caso recordemos que sí vamos a tener una limitante, tenemos dos herederos forzosos y se aplica la porción legítima mayor, que es la de los descendientes, y en este caso se podría instituir a Médicos Sin Fronteras, incorporar a Médicos Sin Fronteras como beneficiario en el testamento hasta el 33,3% de los bienes que deje el testador. Este sería el caso de Médicos Sin Fronteras como heredero de cuota, es decir, se lo instituye hasta ese límite del 33,3% para no vulnerar este piso mínimo que establece la ley. El cuarto caso es el caso es un caso similar en cuanto a circunstancia del testador y posibilidades y límites, pero la diferencia que tiene con el caso anterior es que en este caso se dejaría un legado para Médicos Sin Fronteras. Veamos, tenemos por ejemplo una testadora que tiene esposo y tiene hijos, recordemos que el límite va a ser hasta 33,3%, nuevamente vamos a tener estos herederos forzosos con un piso mínimo de protección del cual no pueden ser privados, pero en este caso puede ser que el testador
quiera dejar un bien concreto o más de un bien, pero que sean bienes concretos y puntuales, a Médicos Sin Fronteras. En este caso, se lo instituiría, se lo consignaría a Médicos Sin Fronteras en las disposiciones testamentarias como legatario, y respecto de un bien puntual, por ejemplo, un bien inmueble, por supuesto, esto en la medida en la que no supere el 33,3%, hasta ese límite se puede también conferir a Médicos Sin Fronteras el carácter de legatario respecto de bienes puntuales. Tenemos un quinto caso interesante para ver, que es también un caso en el cual se puede instituir a Médicos Sin Fronteras como heredero de cuota. En este caso hipotético tenemos un testador que tiene una cónyuge o un cónyuge y que no tiene hijos, no tiene descendientes. Recordemos que en estos casos, cuando no hay descendientes, se aplica esta porción legítima del 50% de un medio reservado para el cónyuge. Es decir que el testador va a tener libertad para instituir como heredero de cuota, por ejemplo, a Médicos Sin Fronteras, hasta el 50%. Es decir, va a tener hasta ese límite, acá va a tener un poco más de margen, va a ser un poco más amplio la posibilidad de disponer, esta porción disponible que tiene el testador, porque no hay descendientes. Entonces, en este caso también es interesante tener en cuenta esta variable. El sexto caso a analizar también implica la posibilidad de instituir a un tercero, como Médicos Sin Fronteras, hasta un 50% como heredero de cuota, y es el caso de un testador que solo tiene ascendientes. En este caso, recordemos que los ascendientes van a ser llamados como herederos solo si no hay descendientes y pueden ir en concurrencia con el cónyuge, pero en este caso hipotético tenemos un testador que solo tiene ascendientes, no tiene cónyuge y no tiene descendientes. En este caso tiene a su padre y a su madre, y estos herederos forzosos, estos ascendientes, van a tener esa porción legítima, esa protección mínima de un medio que ya hemos visto hace un rato. Entonces, nuevamente, en este caso también se puede instituir a Médicos Sin Fronteras como heredero de cuota hasta el 50%, es decir, hasta ese límite. Y el último caso, que es el último, pero no por ello menos importante, porque es sumamente relevante tenerlo en cuenta, como lo dijimos hace un rato, pero vamos a bajarlo a un caso concreto. Una persona que no tiene herederos, no tiene ni descendientes, ni cónyuge, ni ascendientes, ni colaterales hasta el cuarto grado, que no ha otorgado un testamento, es decir, que no ha hecho uso de esta planificación sucesoria para disponer cuál es su última voluntad, a dónde quiere que se dirijan esos bienes al final del camino. La realidad es que la solución que establece la ley es que el 100% de los bienes de esta persona que no tiene herederos vayan a parar al Estado. Por supuesto que esto es importante de tener en cuenta, porque si la voluntad de una persona es que al momento posterior a su fallecimiento estos bienes tengan otro destino, la vía para hacerlo, para que sea luego materializado en el marco de su sucesión, va a ser el testamento. Por eso es que es una herramienta sumamente importante y relevante de tener en cuenta, y como decía Elizabeth hace un rato, bueno, cuán interesantes son estos espacios para fomentar el conocimiento de estas nociones básicas que está bueno saber. Hay algunos interrogantes que cabe despejar antes de pasar a las consultas puntuales que abarcaremos. Como por ejemplo, y también esto es muy interesante, si hago un testamento, ¿puedo cancelarlo luego o efectúo un testamento y queda mi última voluntad ya queda sellada? Quizás si yo hago un testamento y siento que es un poco prematuro realizar un testamento porque no veo el momento del fallecimiento cercano, es interesante saber si se puede luego revocar ese testamento o si es algo definitivo. Bueno, como primera cuestión a tener en cuenta, los testamentos por esencia son revocables a voluntad del testador y no van a conferir derechos a aquellos incorporados en el testamento, a estos instituidos como herederos o como legatarios, hasta el momento del fallecimiento. Es decir que hasta el momento del fallecimiento la última voluntad del causante puede modificarse y se pueden otorgar tantos testamentos como el testador así lo requiera y quiera hacerlo.
Es decir, efectuar un testamento no implica sellar mi última voluntad. Mi última voluntad puede ser modificada, puedo cancelar el testamento, puedo destruirlo, puedo modificarlo mediante un testamento posterior. El testamento válido, por regla general, va a ser el último que haya efectuado la persona antes de fallecer, por eso es importante este requisito de las fechas que hablábamos hace un rato, y salvo en algunos casos en los cuales se otorgan varios testamentos que son compatibles entre sí y que efectúan disposiciones que pueden coexistir. En ese caso, por supuesto, si la voluntad del testador ha sido otorgar en distintos instrumentos, distintas disposiciones, va a ser válido, pero lo importante de todo esto que venimos mencionando es que efectivamente yo puedo revocar esa última voluntad. No es que se puede realizar un solo testamento y tengo que decidir definitivamente qué es lo que hago con mis bienes, sino que si se modifica la última voluntad, eso perfectamente puede ser modificado. Algunas recomendaciones que podemos acercarles. Bueno, en primer lugar, concurrir a un profesional letrado, sobre todo para tener en cuenta estas formalidades y que efectivamente el testamento que otorguen después sea válido y pueda ser materializado al momento posterior al fallecimiento. Como recomendación podemos decirles que si bien tenemos estas dos herramientas, estas dos vías, el testamento hológrafo de puño y letra y el testamento por acto público, es recomendable, en la medida de las posibilidades del testador, por supuesto, realizar el testamento ante un escribano público para que luego sea menos complejo todo el proceso con posterioridad al fallecimiento para materializar esa última voluntad. Para esto, como decíamos hace un rato, se requieren 2 testigos y, por supuesto, esto va a implicar los honorarios correspondientes del escribano autorizante. El testamento se puede modificar mediante un testamento posterior también por acto público, por supuesto, asumiendo el costo de la escritura. Recordemos siempre que esto es una recomendación, porque también tenemos la vía de los testamentos hológrafos. Y tengamos en cuenta que a los efectos de facilitar los trámites en el juicio sucesorio y a los efectos de materializar ese testamento, se va a necesitar presentar una copia física del testamento. El testamento hológrafo, por su parte, tiene las ventajas de que no tiene costo, es decir, no hay que abonar un honorario de un profesional, pero es muy relevante si lo que se va a otorgar es un testamento hológrafo de puño y letra en el ámbito privado del testador, es muy relevante tener en cuenta que hay formalidades que hay que cumplir y que hay que seguir al pie de la letra para que justamente el testamento sea válido después al momento del fallecimiento. Y algunas otras consideraciones que está bueno tener en cuenta y que nos parece interesante acercarles, es que, primero, como decíamos hace un rato, se puede incluir a Médicos Sin Fronteras en el testamento en concurrencia y coexistiendo en ese testamento junto con familiares, amigos y otras entidades. Es perfectamente compatible. Los límites que hemos mencionado hoy, estos porcentajes, son eso, son un límite, pero dentro de eso puede el testador elegir el porcentaje o la manera en la cual desea instituir a Médicos Sin Fronteras. Por supuesto, eso no implica que no se pueda instituir a otras personas, incluso a otras terceras personas también. También tener en cuenta que el testamento es una herramienta sumamente útil para la planificación sucesoria, que es interesante que cada vez se reafirme más la cultura de efectuar un testamento, de plasmar en un instrumento cuál es mi última voluntad. Y por último, una sugerencia que es que en caso de instituir a Médicos Sin Fronteras en un testamento, sugerimos que lo informen a Médicos Sin Fronteras, sobre todo teniendo en cuenta que aquellas personas que quizás hicieron un testamento hológrafo y no hay otras personas que conozcan el testamento, después es muy difícil, si no, que Médicos Sin Fronteras tome conocimiento de esta institución como heredero o como legatario, y esto no es menor porque en los casos en los que, por ejemplo, no hay herederos que inicien el proceso sucesorio, va a ser Médicos Sin Fronteras el que tenga, digamos, la carga o tenga la tarea de iniciar ese proceso sucesorio. Entonces es interesante que para quienes están del otro lado y están interesados en dejar un testamento para Médicos Sin Fronteras, si eventualmente así se hace,
que puedan notificar al beneficiario, bueno, justamente a estos efectos. Bueno, con eso un poco creo haber plasmado las nociones básicas de todo el tema de los testamentos. Te doy la palabra ahora, Elizabeth, si querés Muy claro, introducirlas. no, la verdad, clarísimo. Realmente, bueno, esperemos que sí, que sea claro del otro lado de la pantalla también. Creo que hicimos un paneo por todas las consultas más generales que recibimos. Seguramente que hay casos particulares para recibir y para realmente evaluar. Pero sí voy a compartir lo que sería la sesión de consultas, porque me parece que hay muchas consultas que recibimos por parte de las personas que se inscribieron que son interesantes y que bueno, que está bueno canalizarlas, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, hay una consulta que nos dice, bueno, quiero hacer el testamento solidario, soy casado, no tenemos herederos legales, supongo que todo lo que tenemos son bienes en común. Bueno, aquí la pregunta me parece que tiene que ver con el caso 5, el quinto caso, si es que hice bien los Sí, deberes. Pero bueno, exactamente. ujú, Bueno, como hablábamos hace un rato, si el testador solo tiene un cónyuge, es decir, en este caso está planteando una situación en la cual no hay otros herederos que vayan a concurrir eventualmente con el cónyuge, no tiene descendientes, no tiene ascendientes. En este caso hay que tener en cuenta que el cónyuge es heredero, primero, que tiene esta protección de la que hablábamos hace un rato, este piso mínimo sobre el 50%. Es decir, que aquella persona que tiene al cónyuge, independientemente de la calidad de los bienes, va a tener que tener en cuenta ese límite del 50%. Es decir, puede instituir a Médicos Sin Fronteras en un testamento solidario hasta ese límite resguardado para el cónyuge. Ahora bien, dentro de esta pregunta, lo que me parece interesante abordar, por si es el caso, es quizás ambos cónyuges tienen la intención de que después al final del camino todos los bienes queden para Médicos Sin Fronteras. Bueno, en ese caso, lo recomendable es que ambos cónyuges otorguen un testamento bien. consignando a Médicos Sin Fronteras dentro de los beneficiarios. Lo que sí me parece interesante tener en cuenta y mencionarles en este caso es que no es válido un testamento otorgado por dos personas al mismo tiempo. Es decir, que cada uno, en ese caso, va a tener que otorgar su propio testamento Ujú. para que al final del camino sea Médicos Sin Fronteras o quien deseen el beneficiario de los bienes que dejan al momento del fallecimiento. Bien, es muy importante esa aclaración. De hecho, esos son los casos que hemos recibido, ¿no? De matrimonios, que cada uno trae su testamento, que por lo general cuando van al escribano lo firman en el mismo momento y entonces nos traen copias de cada uno de los testamentos. Pero bueno, es una aclaración importante e interesante. Bueno, otra de las consultas es, ¿cuáles son los mecanismos que usan o que utilizan para contactar a la gente que no tiene familia, para que pueda informar a Médicos Sin Fronteras sobre el deceso del testador? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos enteramos? Bueno, me parece que esta pregunta la podemos responder en conjunto. Yo primero voy a decir que, como les mencionaba hace un rato, es sumamente interesante, sumamente importante comunicar a Médicos Sin Fronteras. Esto sería como el consejo preliminar. El primer consejo que les damos es comunicar a Médicos Sin Fronteras que se ha otorgado el testamento. Y también es relevante que alguna persona, algún allegado, se comunique con Médicos Sin Fronteras para comunicar respecto al fallecimiento y para comunicar, en el caso de que la existencia del testamento no haya sido comunicada a médicos, para comunicarle de la existencia de este testamento. Esto es muy relevante porque, como les decía hace un rato, hay algunos casos en los cuales es Médicos Sin Fronteras quien tiene que iniciar el proceso sucesorio. Hay casos en los cuales no hay herederos que inician el proceso y es muy relevante tener en cuenta que bueno, la comunicación en este caso es primordial. Ahora Elizabeth les comentará que seguramente será por cualquiera de sus canales de comunicación. Y como les decía hace un rato, en subsidio, si no se quiere por algún motivo notificar a los beneficiarios,
sí es importante que haya personas presentes, al menos en el acto, que conozcan del testamento y que conozcan de la intención de dejar este beneficio a Médicos Sin Fronteras, justamente para que al momento del fallecimiento pueda comunicarlo, y aquellos que participen de este acto y tengan conocimiento van a tener el deber de denunciarlo. Entonces es importante también, bueno, por lo menos, ¿no?, subsidiariamente, dar participación del conocimiento de la existencia del testamento a otras personas para que puedan denunciarlo a médicos. Sí, 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 totalmente. Siempre recomendamos que sea una persona de confianza. Algunas personas mencionan al albacea en el testamento, que esa es una figura en donde, bueno, ya queda registrada que va a ser el encargado de organizar, de administrar el patrimonio y a su vez de dar notificación. Y lo que habías dicho antes, Julieta, de enviar una copia, o si no se envía una copia, al menos notificar para que nosotros tengamos los datos, porque bueno, las personas viven en diferentes provincias de nuestro país, que es muy grande, y nosotros deberíamos activar los protocolos para iniciar los juicios sucesorios en cualquier parte del territorio argentino. Entonces, eso implica eh, que se facilite un poco la gestión a futuro con una simple notificación, ¿no? Y los casos previos que hemos tenido de ejecuciones de notificaciones de los fallecimientos han sido por personas muy allegadas, inclusive además de amigos, testigos de lo que fue la firma del testamento, así que eso también sucede. Bueno, después otra pregunta también es bastante particular. Dice, si tengo motivos personales para hacerlo, ¿puedo quitarle por testamento a un hijo el carácter de heredero? Creo que eso también lo vimos al principio de la presentación, pero a ver, ¿qué pasa con esta situación? Bueno, esto se ve íntimamente ligado con esto que hablábamos de este piso mínimo inderogable, ¿no? Esta porción legítima, en este caso estamos hablando de un hijo, es un descendiente que tiene esta porción legítima, este piso mínimo del cual el testador no puede privarlo, ni por testamento, ni por actos entre vivos como una donación. ¿Qué es lo que implica esto? Dicho un poco más, con palabras un poco más claras, no es posible con nuestra legislación actual desheredar a un hijo mediante un testamento. Eso no es una posibilidad viable, independientemente de que el testador considere que tiene razones para hacerlo. La realidad es que bueno, no, tenemos este piso mínimo que protege la ley. En estos casos, recordemos, por supuesto que se puede testar en favor de un tercero hasta el límite de esa porción disponible, es decir, a este 33,3% del que hablábamos, se puede instituir a médicos hasta esa porción, como heredero de cuota. Ujú, bien, bien. Y bueno, y otra pregunta del orden de lo meramente práctico es, ¿qué necesito para hacer un testamento? Bueno, en primer lugar, ya estar del otro lado escuchando estas nociones básicas es el elemento principal, es decir, saber qué es un testamento, para qué sirve esta herramienta, cuáles son sus particularidades, cuáles son las formas en las cuales puedo hacer un testamento. Esto es lo primero que necesito a la hora de hacer un testamento. Y también conocer estas particularidades de, bueno, hasta dónde llega mi libertad para disponer de mis bienes hasta al momento posterior del fallecimiento, cuál es el límite, y también conocer, bueno, cuál es mi voluntad que voy a plasmar en este testamento. Hay que tener en cuenta que los testamentos deben ser autosuficientes, es decir, el testador tiene que personalmente indicar en sus disposiciones cuál es su voluntad, no remitir a la voluntad de un tercero que después termine decidiendo, no remitir a otros instrumentos o a otras cláusulas, sino saber que tiene que surgir claramente, y esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de otorgar un testamento hológrafo, claramente que surja cuál es la voluntad, por ejemplo, si se trata de una disposición patrimonial, bueno, cuál es el destino que yo le quiero dar a mis bienes. Entonces esto es muy relevante de saber. Entonces, saber cuáles son las vías para hacer un testamento, saber cuáles son los límites de acuerdo con la porción legítima, tener en claro que de ese testamento debe surgir esta voluntad clara y que no haga remisiones, sino que sea autosuficiente y que al momento después del juez aprobar un testamento, que sepa que exactamente esa disposición quiso decir determinada cuestión. Y, por supuesto, tener en cuenta las formalidades que exige la ley en uno y otro caso. Es decir, si es un testamento por acto público, es un poco más sencillo, aunque
más costoso si se quiere, porque, bueno, concurre un escribano público que va a saber cómo guiarme a otorgar ese testamento. Si el caso es un testamento hológrafo, bueno, tener en cuenta que tengo que respetar las formalidades para que ese testamento sea válido. Bien, bien. Ha sido muy claro, muchísimas gracias, Julieta. Y bueno, en esto de tomar una decisión hoy, que es un gesto, pero que en el futuro va a ser una gran ayuda, hoy queremos compartirles también el testimonio de una socia de Médicos Sin Fronteras, que después de varios años de colaborar con nosotros, un día escuchó un webinar como este, buscó la información también en la página web y se decidió a hacer un testamento. Así que hoy tenemos el gran gusto y el gran orgullo de presentarles el testimonio de Grisel, para poder acercarles una historia de vida y que ella está muy contenta y espero que también nos esté viendo. Y les voy a compartir entonces un video muy breve que vamos a ver en unos minutitos. Espero que se pueda ver perfecto. Hola, mi nombre es Grisel, tengo 60 años, soy empleada administrativo-contable, nací en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en San Andrés. Tengo muchas mascotas, tengo plantas, me gusta leer, mirar también cine y series. Me decidí a dejar el testamento a Médicos Sin Fronteras porque yo no tengo mucho. Tengo la casa y mi trabajo, que bueno, como la compré yo, para mí es muchísimo, ¿no? Que yo no tengo herederos directos. Soy socia hace muchos años de Médicos Sin Fronteras. Entiendo todo lo que cubren, entonces me imagino las necesidades. Sé que para ayudar a las personas y para viajar hace falta dinero. Y cuando yo me muera, todo eso queda en la nada, porque yo no me lo llevo. Yo de chica quería ser doctora. Y cuando vi Médicos Sin Fronteras, dije, si yo hubiese sido doctora, me hubiese gustado ser doctora en Médicos Sin Fronteras. Entonces de ahí también surgió que, bueno, que si yo quería hacer algo, participar era ser socia. Y cuando vi que estaba la posibilidad también de hacer un testamento y yo ya tenía una casa, entonces realmente me gustó mucho hacerlo, porque es eso, es participar de la forma en la que yo puedo participar. Y me parece excelente la obra que hace Médicos Sin Fronteras. Vi en la página de Médicos Sin Fronteras que se puede hacer testamento y decidí hacerlo. Tomé el camino de ir por el lado de escribano. Incluso el día que firmé el testamento con mis vecinos, como yo hacía tanto tiempo que lo quería hacer y me sentía muy presionada, sentí una paz. Es increíble, no lo puedo explicar bien, porque como es un sentimiento, no sé qué palabras ponerle. Estaba tranquila porque decía, bueno, ya hiciste lo que querías hacer. Y de repente cuando veo las fotos de los chiquitos desnutridos o la gente migrando, pasando frío, tratando de salvarse con un barco. Yo no tengo hijos, entonces el día que yo me vaya me voy a ir tranquila porque no es que yo vaya a trascender a través de Médicos Sin Fronteras, pero yo me voy tranquila porque hice lo que pude para ayudar a gente que necesita. Bueno, después de estas palabras, la verdad que simplemente es darle las gracias a todas las personas que han decidido
escuchar, conectarse, acceder a información y bueno, y seguir en contacto y a disposición por cualquier inquietud. Y bueno, saber que como organización médico-humanitaria independiente, imparcial, estamos respondiendo en estas crisis. Lo venimos haciendo desde hace 50 años. En Argentina ya tenemos presencia desde hace 20 años como oficina de representación. Y, y bueno, más que agradecidos a todos y a todas las interesadas en participar en el día de hoy. Gracias, Julieta, nuevamente. Y Muchas gracias simplemente a vos. recordarles, no, un placer, un placer. Simplemente recordarles aquí nuestros nuestras redes sociales para los que nos conocen y los que no, nuestra web, nuestras diferentes formas de comunicarnos y de poder hacer llegar esta información sobre lugares, contextos, situaciones, historias de vida muy lejanas y también cercanas, ¿no? Que también es la historia de los profesionales, la historia de muchas personas ayudando y bueno, una vez más, ¿no? Generando esta cadena de solidaridad desde Argentina para todo el mundo. Y a disposición nuevamente aquí el mail para poder hacernos llegar las consultas. Y nos despedimos con Julieta nuevamente. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias. Muy buenas tardes.